Bueno, buenas tardes una vez más. Algunos ya estuvieron ayer, qué bueno que nos acompañan el día de hoy también. ¿Puedes switchar mi presentación, por favor? Ok, me adelanté, ahí está. Ahora sí. Eh, la plática del día de hoy, ayer vimos algo sobre el digital signage, hoy a lo largo del día hemos estado hablando también con Cristian ya más del mercado como tal, y en la tarde pues también van a haber más presentaciones que tienen que ver con contenidos, con las cuestiones de las capacidades de hardware, ¿no? Vamos a meternos un poco en la parte de hardware. Muchos de ustedes también son de los fierros, son de gente que le entra a los fierros y que saben de las matrices, de las programaciones, de todo lo que tiene que ver con switchers de video, audio, video, etcétera, ¿no? Entonces, en el espíritu del día de hoy, que es más orientado a hardware, lo que vamos a hacer hoy es platicar sobre pantallas de LEDs. Les voy a dar la agenda rápida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que se pretende con esta presentación? Para algunos de ustedes probablemente ya sea algo conocido o algo con lo que trabajan o algo que lo tienen a lo mejor en sus almacenes, pero finalmente entender qué es una pantalla de LEDs, qué tipos de LEDs existen hoy en día en el mercado. Hay muchos, pero finalmente vamos a tomar los comerciales como referencia. ¿Qué es un pixel? Si ya lo saben, ya se irán adelantando la respuesta. ¿Qué es un pitch dot o el pitch o el dot pitch, perdón? Las diferencias entre el virtual y el real, tipos de pantalla comerciales existentes, pantallas de LEDs, me estoy refiriendo, componentes de una pantalla de LEDs, características especiales, ejemplos y un resumen final. Y a lo último vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Lo mismo que dije ayer, si alguien tiene una pregunta a la mitad de la presentación, con mucho gusto, más que contento en responderles en ese momento. No se esperen hasta lo último, si tienen algo que les inquieta o se lo anotan y lo agreguemos a lo último, como quieran, ¿no? Realmente se trata de hacerlo dinámico y no muy unidireccional, ¿no? Pues vamos a empezar. ¿Qué es un LED? Bueno, por definición es un diodo emisor de luz. Aquí tenemos una pequeña radiografía del LED. Me voy a pasar por este lado, perdón. Donde tenemos los componentes principales. Esto estamos hablando de un tipo de LED, ya vamos a ver cuáles son los LEDs, pero bueno. ¿Qué es? El principio es un principio de fotoluminiscencia. Electroluminiscencia, perdón, estaba diciendo mal. Electroluminiscencia, ¿qué significa? Que tenemos un componente, un semiconductor, que es precisamente por lo cual es un diodo, que reacciona emitiendo una luz cuando recibe una corriente eléctrica. Entonces, todos los LEDs van a tener un ánodo, un cátodo, por el cual va a circular la corriente, y en este puntito del medio que vemos aquí, que realmente es lo que llamamos el chip, que es lo que emite la luz al pasar la corriente por él, pues esto que está aquí chiquitito, que es algo microscópico, muy pequeñito, no es ni más ni menos, rudamente hablando, que un grano de arena, silicio, básicamente. Entonces, tenemos los componentes. Bueno, aquí están este es un diodo del tipo bipolar, que tiene dos polos, ánodo y cátodo. Hay algunos que son RGB. Esto es un diodo que realmente tiene solo un color, puede emitir solo un color. Y el color lo va a dar precisamente, ¿qué es lo que va a hacer que un diodo sea de un color o de otro? Lo va a dar el tipo de composición química que tenemos aquí, con lo que está hecho este puntito. O sea, este puntito que está aquí adentro tiene como referencia, decía rudimentariamente hablando, un granito de arena. Ese granito de arena, ¿qué es lo que hacemos? Lo ensuciamos, por así decirlo. Se lo copié a un amigo mío que también dio una presentación parecida. Lo ensuciamos con... ¿Se escucha bien? Perdón. Ok. Lo ensuciamos con diferentes materiales, que puede ser arsenio galio, selenuro de zinc, y eso va a generar diferentes colores. Bueno, va a referir que la onda de luz que emitida por este granito va a ser de diferente longitud de onda, lo cual el ojo humano lo interpreta como un color, ¿no? Entonces el color, bueno, ya ahí básicamente estamos hablando de que todos los colores que nosotros vemos, los vemos a través de que nuestro ojo intercepta las longitudes de onda y los transforma en el cerebro en un color. Entonces estas longitudes de ondas, pues obviamente, por ejemplo, el infrarrojo está fuera de nuestro alcance, el alcance de la vista. Entonces nosotros no vemos la luz infrarroja como seres humanos. Los perros sí la pueden ver, por ejemplo.
Y de aquí para arriba, sí los vemos, ¿no? Entonces, si vemos las longitudes de onda más altas, son las relacionadas con los rojos, y mientras más baja la longitud de onda, más nos acercamos al color azul. Entonces, el componente, en grandes rasgos, componentes principales de un LED, tenemos el granito de arena, el chip, digamos, las patitas que componen que llevan la corriente, y el encapsulado. Este encapsulado, lo vamos a ver en el siguiente slide, hay de diferentes tipos, pero finalmente es un encapsulado, lo que hace es proteger al chip, y en algunos casos genera o ayuda a mejorar, optimizar o crear un color de emisión de luz diferente. Eso ya es un ejemplo que lo voy a poner muy concreto, pero básicamente este encapsulado lo único que hace es proteger al chip. No sé si hayan visto que hay LEDs que a lo mejor son transparentes, a simple vista son transparentes, pero finalmente cuando se prenden emiten un color. Entonces el encapsulado pues es un encapsulado transparente que no afecta de ninguna manera al color de la luz emitida. También hay encapsulados que son encapsulados del tipo de colores, ¿no? El rojo es rojo, pero eso es únicamente una cuestión... Ay, perdón, me adelanté. Eso es una cuestión únicamente de identificación, o sea que yo a simple vista pueda saber si es un color rojo, verde o azul con solo verlo, porque si es transparente, pues son todos iguales, ¿no? Entonces yo puedo saber a través del encapsulado qué tipo de LED es, ¿no? En el caso, por ejemplo, del LED blanco, uno de los primeros LEDs blancos, lo que se hacía era se generaba en el encapsulado, se ponían ciertos componentes químicos, ciertos materiales, que al transmitir la luz azul, con el fósforo que se incluía en el encapsulado, la luz se veía blanca. Hoy por hoy eso también ha cambiado, pero los iniciales eran así, ¿no? Los LED blancos iniciales se generaron de esa manera. Entonces voy a dar siguiente. Bueno, si quiere, cuando quiera. ¿Por qué no funciona ahora? A ver. Pues, darle al siguiente. Ah, caray. Momento técnico, un segundo. ¿Qué pasó? A ver, déjame poner aquí. Ahí está, bueno, ya. Paréntesis resuelto. Tipos de LEDs comunes, ahora sí. Hay muchos LEDs, hay muchas formas de encapsular un LED, hay innumerables cantidades de tipos de encapsulados, plásticos, no plásticos, epóxicos, blackface, no blackface, gel, gelatinas, o sea, hay N cantidad de medios. Pero podemos dividirlos en 4 grandes grupos. Los Dual In Package, el DIP, que es exactamente lo que les comentaba recién, que tiene 2 patitas únicamente, ánodo, cátodo, circula la corriente, emite luz, punto. Tenemos los SMD. SMD, ¿qué significa? Que son de montaje superficial. En vez de tener las patitas para afuera, o sea, la tienen en el propio LED, tengo las patitas lateralmente para que no se genere un PCB o una tarjeta que tenga que perforar de lado a lado. Esto nos permite trabajar a nivel de electrónica nos permite trabajar con multicapas en un mismo circuito electrónico, ¿no? Mientras hoy día la electrónica tiende a reducirse y a reducirse, pues el espacio también se utiliza verticalmente. Pero bueno, eso es tema de otra plática más técnica. Estos SMD finalmente pueden ser de un solo color, de 2 colores, o hasta de 3 colores, que son los famosos RGB. O sea, entonces yo puedo tener en este LED, que tiene físicamente el mismo tamaño o hasta más chico que esta partecita del encapsulado, puedo tener 3 colores, o un color o 2 colores. Puedo tener rojo, verde y azul, con la cual genero blanco, o sea, la suma de todos los colores va a generar el color blanco, o el que nosotros percibimos como el color blanco. Entonces, este es el SMD, ¿no? El MCCOB, que es básicamente agarramos estos, los metemos muchos en un LED más grandote. Entonces, ¿qué pasa? Metemos el chip que dijimos que teníamos en el anterior, que el chip es el granito de arena chiquitito. Vamos a meter muchos en un mismo LED. Estos LEDs hoy día no se utilizan, no van a ser mucho de nuestro
tópico de conversación el día de hoy, porque esto se utiliza únicamente para iluminación. O sea, la iluminación de LEDs, también tema de moda, se hace a través de este tipo de LEDs, que son LEDs mucho más potentes que un LED tradicional o un SMD, que un DIP o un SMD, pero finalmente nos va a permitir tener en un menor espacio físico mayor cantidad de luz. No es el caso para las pantallas de LEDs, que es lo que vamos a hablar hoy, pero pues es bueno que los conozcan, ¿no? Y el último, bastante más famoso hoy día y está creciendo con popularidad en ascenso, es el OLED. El OLED funciona por principio completamente diferente a cualquiera de estos tres anteriores. Estos tres funcionan con un principio de electroluminiscencia. Esto funciona con un proceso de bioluminiscencia. ¿Por qué? Porque tenemos un material orgánico, que es de ahí viene la O, el Organic LED. Ese material orgánico reacciona como vamos a decir, como el trasero de la luciérnaga que se enciende durante la noche. Básicamente es eso. Ese es el mismo tipo de composición orgánica que permite que ante una corriente eléctrica reaccione hacia un color. Entonces, estos LEDs, en lugar de estar, por principio son completamente diferentes a los otros. O sea, la corriente se pasa de abajo hacia arriba y cada Organic LED tiene los tres colores, porque eso va a depender de la cantidad de corriente y del tipo de corriente que le manda. Entonces, ese estímulo va a generar un color diferente, una emisión de un color diferente. Los Organic LED los menciono porque ya cada vez están siendo más comunes. Tienen la particularidad de que como es un material orgánico, yo lo puedo imprimir. O sea, yo puedo generar prácticamente cualquier superficie con OLED, porque es una impresión. Yo paso mi material orgánico, se imprime con una chorro de tinta, con una impresora de chorro de tinta, se conecta a la corriente eléctrica y obviamente en función de un procesamiento yo puedo generar que, por ejemplo, este roll-up, que es de papel, pudiera tener imágenes. O sea, hoy día la capacidad de las imágenes de un Organic LED está bastante limitada, tiene cuestiones de brillo, tiene cuestiones de potencia, pero no se lo olviden porque va a estar, ¿no? Va a venir, es algo que van a estar en nuestros gafetes que traen, va a ser algo que de aquí a unos 15, 20 años esos gafetes van a tener información, publicidad, video. ¿Por qué? Porque es posible hacerlo en un reducido espacio. Pero bueno, demos vuelta a la página, hoy nos vamos a concentrar en estos dos. Estos son los que hoy día están en el mercado como lo más común, como lo que se encuentra, como lo que van a poder ver en el área comercial, como lo que pueden ver en el stand de Colo o en el stand de Publishop o lo que sea. Estos son estos dos. Hay básicamente estos dos tipos de LEDs, ¿no? Entonces, me paso a qué es un píxel. Ya vimos qué es un LED, cómo está compuesto, qué funciona, ¿no? Entonces ahora les hago una pregunta. ¿Qué es un píxel? ¿Alguien sabe qué es un píxel? ¿O cómo podrían definir un píxel? Sí, pero ¿por qué? O sea, sí está bien, pero ¿por qué? Sí, ¿qué pasó? ¿Otro problema técnico? Ahí viene. Ah, bueno, pero ahí está todavía, ¿no? Ah, sí, bueno, entonces. Correcto. De hecho, esa es exactamente la definición de un píxel, es la cantidad de mínima de resolución o de información que yo puedo mandar en una pantalla. Está loco. En una pantalla, de cualquier tipo. Puede ser de LEDs, puede ser LCD, o sea, esas pantallas que están ahí tienen píxeles. Y es la unidad mínima de procesamiento de video. Yo no puedo mandar medio píxel, no existe. O sea, o es un píxel o no es un píxel. No existe unos y ceros. Entonces aquí tengo opciones de píxeles aplicados a LED. No me voy a meter al mundo de LCD u otro tipo de displays, pero aplicados a LED. Tengo píxeles que son monocolor. ¿Qué significa esto? Que cada píxel está compuesto por un mismo color. Puede ser que esté compuesto de un LED o de varios LEDs. Por ejemplo, aquí, cada píxel, no creo que se alcance a ver, pero cada píxel tiene 4 LEDs. Y los 4 LEDs son rojos. Entonces, finalmente, mi unidad mínima va a ser un píxel rojo y está compuesto de 4 LEDs. Pero finalmente, la unidad mínima va a ser esa. Después tengo los tricolor. Que ahora, ¿qué pasa con los tricolor? Quiere decir que podemos tener en un mismo píxel
hasta 3 colores, que son normalmente rojo, verde y la combinación de ambos, que es como el naranja, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? En un píxel podemos tener un LED rojo, un LED verde, dos LEDs, y en función a cómo se enciendan o se apaguen, si yo enciendo los dos LEDs al mismo tiempo con la misma intensidad, el ojo humano lo va a percibir como naranja, porque la luz se va a fundir en la trayectoria y el ojo humano lo va a recibir como naranja. Entonces vamos a tener 3 colores. o esa es una opción. Y la otra forma de hacer 3 colores es tener 3 LEDs, uno con cada color, ¿no? Uno rojo, uno verde y uno naranja. No necesariamente tiene que ser rojo, verde y naranja, puede ser un azul, un blanco y un amarillo. O sea, finalmente 3 colores, ¿no? Y está compuesto por el píxel. Y luego de eso, ¿qué vamos? Vamos a las pantallas full color, que son el centro de nuestra atención de hoy. ¿Qué significa? Que cada píxel tiene la capacidad de reproducir los 3 colores, rojo, verde y azul, y n cantidad de combinaciones, que eso va a estar definido por la profundidad de color o la cantidad de bits de procesamiento que voy a tener en una imagen. Eso quiere decir que mientras más bits de procesamiento tengo, yo tengo más tonalidades de grises o de colores, en este caso, que me va a permitir ver, ¿no? Entonces el ojo humano aproximadamente percibe unos de 200 a 300 mil tipos de profundidad de color, no más que eso. Entonces realmente tenemos una capacidad limitada en cuanto a lo que se puede ver y lo que realmente existe, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, full color. Esto, ¿por qué me sirve esto como base? Ahora voy a entrar en el pixel pitch, que es lo que estábamos hablando. Esto ya nos adentra directamente en el mundo de las pantallas de LED. O sea, cuando cualquier persona que quiera entender de qué están hablando, cuando alguien dice, no, un pitch 10 o un pitch 20 o un pitch 25, pues tenemos que saber esto y por consecuencia tenemos que entender que es un LED y diferenciar un LED de otra cosa que no es un LED, que ahora lo vamos a platicar. Entonces, esto es una foto de una tarjeta de LEDs, de una pantalla de LEDs, que tiene un pitch de 16 milímetros. Por definición, el pitch es la distancia entre el centro de un píxel, recordemos píxel, unidad mínima de reproducción, y el centro del siguiente píxel, del píxel adyacente. Entonces, existen muchas variaciones de tipos de pitch. ¿Por qué? Porque finalmente pues, hay diferentes aplicaciones, que también lo vamos a ver. En este caso estamos teniendo un pitch, por así decirlo, cuadrado, donde tenemos 16 milímetros entre el píxel. Aquí sería estos 4 LEDs, ¿no? Los 4 LEDs, que son 2 rojos, un verde y un azul, componen un píxel, porque al tener rojo, verde y azul puedo generar todos los colores que el humano puede ver, ¿no? Entonces tengo un grupo de 4 y el siguiente grupo de 4 entre centros 16 milímetros. Lo mismo que entre centro de este y el centro de este. ¿Qué pasa si esto es un LED SMD? Pues pasa exactamente lo mismo, la definición no cambia, solo que en el SMD, en vez de tener 4 LEDs DIP separados, están todos en un solo puntito blanco. Ese puntito sería un cuadrado que reemplazaría estos 4 por uno solo, pero la distancia entre el centro de ese y el centro del siguiente seguiría siendo el pixel pitch. Entonces, bueno, pero ¿para qué me sirve? O sea, finalmente, ¿qué hacemos con el pixel pitch? O sea, pues sí, ok, puede ser 10, 5, 20, 25, 40, pero ¿qué pasa? Volviendo también a la parte del ojo humano, se puede decir que el ojo humano prácticamente pierde 1 milímetro de resolución por cada metro. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo pongo dos líneas, dibujo en un papel 2 líneas negras, a 1 milímetro una de la otra, si yo lo veo de cerca, sí voy a ver que hay 2 líneas, las voy a ver separadas. Pero si yo esas 2 líneas las veo de 1 metro o 1,5 metros, ya no la voy a percibir como 2 líneas, la voy a percibir como una sola, porque el ojo funde esa separación la funde en una sola. Entonces, significa que a mayor distancia entre LEDs o mayor distancia entre los píxeles, mi ojo va a necesitar más distancia para poder fundir la imagen, para que sea una imagen homogénea, para que sea una imagen que no se vean puntitos. O sea, en una pantalla de LEDs, si ustedes ven una pantalla de LEDs de cerca, pues ustedes van a ver
se percibe en la imagen, sí se entiende la imagen, pero no la van a ver nítida, porque van a ver punto rojo, punto verde, punto azul, punto verde, punto rojo, punto azul. Lo mismo pasa con esas pantallas. Si yo me acerco lo suficiente, me las pongo aquí, pues finalmente voy a poder ver rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. Pero como el dot pitch de ese tipo de pantallas, estamos hablando de entre .18 y .35 milímetros. Entonces, obviamente, a una distancia de 1 metro, pues yo no percibo el dot pitch. Pero sí está, porque y sigue siendo el mismo principio, pero esto está exponenciado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un 25 milímetros, pues yo puedo percibirlo a 20 metros de distancia, yo lo voy a percibir así. O a 10 metros de distancia lo voy a percibir así. Voy a ver los puntos, veo la imagen, pero veo los puntitos. En un 20 veo la imagen, veo los puntitos. En un 16 veo la imagen, veo los puntitos más cerrados. En un 10 milímetros veo la imagen, pero ya no veo los puntitos. ¿Por qué? Porque mi imagen, o sea, si yo me acerco lo suficiente a esto, van a ver que tiene puntitos, pero de donde están ustedes no lo ven. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto, ¿no? Entonces, pixel pitch, tenemos qué es un LED, qué es un pixel y qué es el pixel pitch. ¿Por qué es tan importante eso? Porque finalmente las pantallas de LEDs hoy día comerciales, todas se rigen bajo este esquema. O sea, las resoluciones comerciales de pantallas LEDs que hay hoy día van desde 1.5 milímetros, la más juntito, que realmente, pues, si lo pongo aquí donde estoy parado yo, todos lo van a ver como una televisión gigante. Pero eso se ha podido gracias a la tecnología y que se han achicado los LEDs y que se ha achicado todo, hasta 50, 100, 200, 300 milímetros de separación. Podemos tener pantallas que tienen un LED, un píxel a esta distancia y el otro aquí. Si los veo de suficientemente distancia, los voy a ver bien. O sea, si yo tengo aquí 1 metro, pero lo veo desde 1 kilómetro, mi ojo lo va a percibir como una línea, no lo va a percibir como un punto. Entonces, ese es el concepto, que lo aclaro para que sea, porque nos va a servir para después, ¿no? Ahora bien, les decía, ¿qué es un píxel real y qué es un píxel virtual? O sea, en el mercado también es común encontrar, no, el .p, pero es el P20, pero ¿qué es el P10? ¿No? O sea, yo no sé si lo han escuchado. Un P20 real, pero 20 virtual. Un 5 virtual, pero 10 real. ¿Qué significa todas esas cosas extrañas, ¿no? No es ni más ni menos que una, pues no diría artimaña, porque realmente es algo real, es algo que es tangible. Es una forma de generar un píxel que no existe, que no es físico. O sea, yo tengo un píxel compuesto de 4 LEDs y otro píxel compuesto de 4 LEDs. Lo que hace la tecnología del píxel virtual es agarra prestado, o sea, si yo tengo, este es un LED, perdón, un píxel, y este sería mi otro píxel, teóricamente mi pitch sería la distancia entre esta línea amarilla y esta línea amarilla. Ese sería mi pitch, mi dot pitch, la distancia entre un píxel y el otro píxel. ¿Qué pasa con el píxel virtual? A través del procesamiento, esto se genera porque, bueno, las pantallas LEDs, todas las pantallas digitales que ven aquí en cualquier lado que puedan ver en la calle o en la misma expo, el LED no funciona prendiéndose y manteniéndose prendido durante una X cantidad de tiempo. O sea, si yo tengo en una pantalla de LEDs, de las que pueden ver abajo, tengo una pantalla roja, todo rojo. El rojo realmente no está, el LED rojo no está realmente encendido todo el tiempo. Lo que hace es intermitente, pausar. Lo hace tan rápido que el ojo humano no lo percibe. Pero realmente yo estoy mandando pulsos, que es el famoso PWM, que es el Pulse with Band Modulation. Modulo el ancho del pulso, la duración de ese pulso y la intensidad de ese pulso para generar que el color se genere de uno o más intenso, un rojo más intenso, un rojo más apagado, o que genere un verde mezclado con el rojo. ¿Esto por qué se los digo? Porque, o sea, sabemos ahora entonces que cada píxel que yo veo en una pantalla roja prendida, realmente el LED no está todo el tiempo prendido, está siempre prendiendo y apagando de una manera muy rápida que nosotros no alcanzamos a percibir. A esa misma velocidad, o inclusive a un poquito menos, pero aún no perceptible, lo que hago yo es encender estos 4 LEDs de una manera diferente para generar este píxel virtual. Agarro los 2 píxeles reales
y con 2 prestados de este píxel y 2 prestados de este píxel, genero un píxel intermedio, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera finalmente? ¿Cuáles son los pros de esto? Pues finalmente, en un mismo espacio físico yo puedo duplicar la resolución gráfica. Ejemplo concreto, si yo tengo 1 metro de pantalla, yo tengo un espacio de 1 metro y tengo un dot pitch de 10 milímetros, ¿cuántos píxeles tengo? ¿Cuántos píxeles reales entran en un metro? 100. Es matemática. Tengo 1 metro y cada 10 milímetros tengo un píxel. Bueno, tengo el centro de un píxel. Entonces yo en 1 metro tengo 100 píxeles con un 10 milímetros. Si cambio a 16 milímetros ya no son más 100 píxeles, son menos. Y si pongo un 20 milímetros van a ser 50 píxeles. Lo que genero con el píxel virtual es que en el mismo metro, en lugar de tener 100 píxeles, voy a tener 200. El doble. Porque genera un píxel intermedio que realmente no existe, pero virtualmente el ojo no lo percibe como... ¿Cómo? Son 100 píxeles. Yo duplico la resolución porque genero el doble de píxeles. O sea, por cada píxel yo genero uno más. Porque, bueno, aquí lo están viendo en un solo parte, pero recuérdate que los dos de este lado también comparten con este y los dos del lado comparten con el otro. Entonces, duplico la resolución. O sea, de dos píxeles yo saco 4, virtualmente. ¿Cuál es la contra de esto? O sea, todo tiene un costo. O sea, finalmente, una resolución real contra una definición virtual me permite tener mayor definición en los bordes, en el sharpness, en los filos, en las partes que tengan que ver con letras, por ejemplo. El real es mejor que el virtual. ¿Por qué? Porque como yo tengo esta situación, si yo tengo una letra A, que es un triangulito, pues yo tengo píxel apagado, píxel prendido, píxel apagado, píxel prendido, y voy generando una línea diagonal. Al ser virtual, yo no puedo generar eso, porque tengo que compartir información con el de al lado. Entonces la información queda, o sea, por ejemplo, si yo quisiera hacer una línea diagonal, yo pues encendería este recuadro blanco, este recuadro blanco, este recuadro blanco, y yo tengo una línea diagonal. Pero al ser virtual, estos dos LEDs se van a quedar encendiendo y van a hacer que la línea, en vez de ser completamente recta, vaya haciendo esto. No estamos hablando de que es trágico o que se vea, pero sí se define. Si yo pongo una pantalla con una letra en virtual y en real, veo que la definición del real es mucho mejor que la definición del virtual, porque estoy compartiendo información. Entonces inevitablemente este LED, el LED del medio, no sabe qué hacer, si está prendido o apagado, entonces se queda prendiendo y apagando, y entonces genera como visualmente una línea no tan definida. Lo mismo pasa con un círculo, lo mismo pasa con todo, ¿no? Y finalmente, ya eso es maximizado y llevado a un video, pues la definición de un video, cuando yo tengo, por ejemplo, un video de alta resolución, pues sí se pierden. O sea, en vez de ser una cara con un contorno perfecto, el contorno empieza a ser esto. Es perceptible. No, puede que no sea tan malo como parezca, dependiendo del proyecto. Ahí ya, pues, por ejemplo, nosotros hoy por hoy, la resolución virtual tiene otro contra, que aquí no está, que es más costosa, porque requiere un poco más de procesamiento de video, entonces por lo cual necesita un poco más de procesamiento, que implica chips, implica también costo, ¿no? Entonces, no es mucho más costosa, pero sí es más costosa. Es un contra también importante. Ahora, ¿qué pasa con el píxel real? O sea, por ejemplo, aquí yo tengo una imagen de un píxel real de una pantalla nuestra, de Colo. Este es un píxel compuesto de 3 LEDs, rojo, verde y azul. Entonces, aquí no hay pierde. Un píxel, otro píxel. Entonces, este es el ejemplo de, en 1 metro tengo 100 píxeles. Pantán. Pro, mejor definición, que estábamos hablando. Otro pro, es posible diagnosticar píxel por píxel. O sea, ¿eso qué significa? Que si se me apaga un LED de estos, yo por electrónica puedo saber si ese LED se apagó, pero siendo virtual yo no puedo saber si se apagó o no se apagó un píxel virtual.
Y otro pro muy importante es que se pueden aplicar factores de corrección, porque se aplican directamente sobre la unidad mínima que es el píxel. Yo directamente a este píxel le puedo decir que tenga unos valores de colorimetría y a este píxel le puedo decir que tenga otros valores de colorimetría. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Visto desde lejos, este punto se va a ver rojo y este punto se puede ver más anaranjado. Y se puede controlar, obviamente, ¿no? No lo puedo hacer con un píxel virtual porque no puedo ajustar algo que realmente no existe. Entonces, y la contra, como dijimos, tengo menos resolución gráfica. Pero finalmente, o sea, si yo tengo 1 metro y tengo 100 píxeles, si esos 100 píxeles los aprovecho con un buen contenido, no hay ningún problema. Claro que si tengo, que es un error común, no sé si Cristian comentó algo recién, pero si es un error común. Yo tengo una pantalla de LEDs de 3 metros de base por 2 metros de altura. Claro, paso cero, las pantallas de LEDs nacen para gran formato. O sea, nacen para hacer pantallas grandes, nacen para hacer pantallas de 6, 10, 20, 15, 100 metros cuadrados. O sea, no nacen como competencia del LCD. Entonces nacen para hacer pantallas grandes. Entonces yo tengo una pantalla de 20 metros de base por 8 metros de altura. En 20 metros de base por 8 metros de altura, yo tengo 2000 píxeles. En 10 milímetros tengo 2000 píxeles. Que realmente, si se ponen a analizarlo, es más todavía que el Full HD, que es 1920. Pero ¿qué pasa cuando tengo una pantalla de 3 metros? Cuando tengo una pantalla de 3 metros, tengo 300 píxeles. Entonces, si yo agarro un contenido Full HD y lo meto así, lo comprimo para que entre en la pantalla de LEDs, pues finalmente sí se va a ver, pero voy a perder definición, voy a perder calidad, porque no estoy aprovechando bien los píxeles reales de la pantalla, ¿no? Entonces, el contenido siempre es muy importante en una pantalla de LEDs, pero también tema de otra plática, porque finalmente hay mucho que hablar de LEDs. Entonces, ¿qué hay en el mercado hoy día? La cantidad va y es baja y baja y baja y baja. Eso es papiros de cantidades de LEDs que se pueden encontrar en el mercado. ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo que se encuentra hoy? Pues los mesh LED, que son las pantallas que tienen como hoyitos, o sea, que tienen el LED, pero no son una pantalla rígida que es una pared, sino que tiene como hoyitos o son rendijas y le dejan pasar el aire, ¿no? Eso se utiliza mucho para eventos, por el hecho de los conciertos, por el viento, estar en el exterior, etcétera, ¿no? Las cortinas, que son sobre todo cortinas flexibles, cortinas que tienen integradas LEDs y también pueden ser flexibles, se utilizan mucho para escenografía. Pantallas flexibles son diferentes de la cortina en el sentido de que, por ejemplo, hay muchas pantallas flexibles que son magnéticas. Entonces yo puedo generar una estructura de metal con la forma que yo quiero y pegarle los LEDs para que genere una imagen, que es diferente de la cortina. Bueno, magnéticas, un poco más o menos lo mismo, pero rígidas, en vez de ser flexibles, rígidas, magnéticas. Clusters, ¿qué son los clusters? Básicamente, un píxel grandote compuesto de muchos LEDs. Un clúster puede tener 5, 15, 20, 30 LEDs. Yo puedo tener un píxel de este tamaño. Claro, lo voy a tener que ver de la distancia correcta, pero pues lo puedo tener. ¿Por qué se hace esto? Porque bueno, finalmente mientras más LEDs yo tengo, más capacidad de iluminación tengo, más potencia de iluminación tengo. Recuerden el ejemplo que le decía de los LEDs de iluminación, que están todos juntitos para tener más intensidad. Mientras más LEDs yo pongo, la intensidad lumínica se suma y tengo más iluminación. Hago un paréntesis aquí también, porque igual no se los dije, pero pues si quien lo sabe, pues perdón por repetir. Pero las pantallas de LEDs, ¿por qué existen las pantallas de LEDs? Básicamente por un solo motivo. Porque no hay otra tecnología, o no había otra tecnología, cuando se crearon las pantallas de LEDs, que tuviera la capacidad, la potencia suficiente lumínica para verse de día. Yo no puedo ver esa pantalla si la pongo abajo del sol, no se ve nada, porque la potencia del sol es mucho más fuerte que la potencia de la pantalla que está emitiendo. Estas unidades de medidas, hay otra plática que te voy a dar más adelante, que los voy a invitar, pero la unidad de medida de estas pantallas son nits, o candela por metro cuadrado. Entonces, mientras más candela por metro cuadrado yo tengo, más potencia de luz está emitiendo el dispositivo. Entonces, finalmente lo que hacemos es que tenemos pantallas de LEDs para poder tener pantallas que se vean en el día.
nacen como eso y después se le han aplicado millones de aplicaciones, se le han encontrado millones de aplicaciones. Como por ejemplo el rental, que es toda la parte de eventos, shows. Hoy día es casi obligatorio, prácticamente. Cualquier banda o cualquier festival de rock, de lo que sea, que se digne de ser un festival bueno, pues tiene que tener pantallas de LEDs para que la gente vea lo que está pasando. Prácticamente muchísimos eventos, la pantalla de LED se está transformando en algo indispensable. Parte de, o sea, es audio, video y pantallas de LED. El Billboard es algo que, por ejemplo, está creciendo mucho a nivel mundial y en México se está viendo reflejado. O sea, quienes de ustedes no hayan visto las pantallas de LED que están en la calle, o sea, en espectaculares, ya sea a nivel de piso o arriba a 10, 15, 20 metros, que están ubicadas, no sé, en el periférico, en circuito, con el fin de publicidad, relacionado con lo que decíamos ayer del digital signage. Obviamente esto es parte es una pantalla, y quienes estuvieron ayer, todo esto forma parte del último eslabón de la cadena, que son las pantallas de la parte de pantallas. Y pues tradicionales todo el resto, o sea, se pueden usar en carreteras, para señalización de cruz y flecha, habilitar o no habilitar las carreteras, todo lo que se requiere, información de día, inclusive en carreteras también los camioncitos que ponen las desviaciones, o sea, finalmente son pantallas de LEDs, ¿no? Entonces, bueno, aquí les traigo algunos ejemplos, o sea, ejemplos de lo que mencionábamos recién, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchísimos tipos de pantallas de LED. Hay mesh, que son así cortinas que vemos para el otro lado, que es lo que decía. El módulo tradicional, por así decirlo, fijo. Módulos de aluminio, estos son módulos para eventos. Los módulos para eventos tienen básicamente la particularidad que son módulos más ligeros, porque pues como son para eventos, se sacan, se traen, se ponen, se quitan, se montan, se desmontan, que es muy diferente a una pantalla fija que la instalo y ahí se queda, ¿no? Esto, por ejemplo, es un modulito. Esto es uno de estos cuadraditos de aquí, es parte de, ahora lo vamos a ver. Aquí tengo otro ejemplo. Esto es un ejemplo de clusters, por ejemplo. Esto es un cluster, ni más ni menos que el cluster que mencionaba. Tenemos aquí, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, como 12 LEDs, 10 o 12 LEDs, no vi bien. Que estos LEDs forman parte, están aquí y a su vez están aquí. Este es el ejemplo de cómo me acerco o me alejo y veo la diferencia del pitch. Aquí yo tengo un pitch de 50 milímetros, 5 centímetros en separación entre los LEDs. Si lo veo así, yo veo los 5 milímetros y veo el rojo prendido, el verde prendido y el azul prendido. Si lo veo aquí, entiendo que hay 50 milímetros. Si lo veo aquí, pues ya no veo los píxeles, los LEDs. Veo que hay hoyitos, pero ya no veo los píxeles. Entonces, ¿esto qué pasa? Este tipo de pantallas estuvo muy de moda hace 2, 3 años, 5 vamos a poner. ¿Por qué? Porque esta pantalla se puede tener un anuncio espectacular, fijo, valla tradicional, con una publicidad impresa, y además en la noche ver la imagen, ¿no? Tener imagen de que cambie. Entonces finalmente se puede obtener esa doble ventaja, ¿no? Esa doble ventaja de trabajar con estático y digital. Además, bueno, en este caso la potencia de estos LEDs y la separación que hay de los 50 milímetros no es suficiente para que se vea de día. Porque si bien se ve, pues no tiene la potencia suficiente para que se vea, ¿no? Entonces, a ver, componentes. Creo que rápido, pues ya se me acaba el tiempo. Componentes. Básicamente, cualquier pantalla de LED del mercado, como tal, va a tener 3 componentes básicos. Que son, bueno, 4 por el agregué cableado, pero bueno, finalmente. La electrónica de control, la electrónica de la pantalla, la mecánica y el cableado. ¿Por qué son 4? Cableado, pues, todo lo eléctrico y electrónico. Puede ser de red, puede ser de otro tipo, de fibra óptica, pero finalmente es cableado, ¿no? Los 3 que están enfocados en esta pantalla son la electrónica de control, que es precisamente la que va a procesar y la que le va a decir al LED cuándo se tiene que prender, con qué intensidad se tiene que prender, y en dónde se tiene que prender y en dónde no, cuándo se tiene que apagar. Todo eso lo genera un procesador que tiene un procesador de video, un transmisor de la señal hacia la pantalla y un receptor de la señal. O sea, lo codifica, por así decirlo, en un formato. Hay varios, o sea, de hecho hoy por día en el mercado hay unos 20, 30 fabricantes que se dedican únicamente a crear esta parte, electrónica de control, o hasta más, puede haber hasta 50, 100.
pero pues, la electrónica de control es la que va a mandarle la información a los LEDs. Por el otro lado tengo la electrónica de la pantalla. Ya una pantalla, ¿de qué está compuesto? Pues tengo los LEDs, tengo las tarjetas. El LED está montado en una tarjeta. Esa tarjeta tiene que recibir corriente eléctrica, que son las fuentes de alimentación, y tiene que recibir la información de procesamiento que se la manda el procesador de cuándo prenderse y cuándo apagarse. Porque un LED apagado, pues, o sea, si yo no tengo algo que controle ese encendido apagado, no lo puedo hacer. Y por último, la mecánica de los módulos como tal, el gabinete, que como les digo hay miles de posibilidades. Pueden ser de aluminio, pueden ser perforados, pueden ser de acero, pueden ser reforzados, pueden ser para colgar, pueden ser para apoyar. X, hay muchísimos en el mercado. Entonces, por ejemplo, el segundo paso, ya vimos desde el inicio para acá. Ahora, ¿qué pasa a la hora de definir una compra de una pantalla de LED? Yo quiero comprar una pantalla de LEDs. Tengo un cuadro que resume todo eso al final, pero quiero comprar una pantalla de LEDs. Ok, ¿para interior o para exterior? ¿Por qué? Porque pues, también la composición, el LED siempre va a ser el mismo. El LED que puede ser DIP o puede ser SMD, pero finalmente la manera en que voy a meter ese LED en una tarjeta y la manera en que voy a meter esa tarjeta en un gabinete es la que va a variar y que va a depender del tipo de uso. Por ejemplo, aquí yo tengo un módulo que está sumergido en el agua, es completamente outdoor. O sea, esto puede llover, le puede hacer lo que quieran y no pasa nada. Este es un módulo que está hecho para indoor. Si llueve, obviamente por los hoyitos se le mete el agua y se le estropea la electrónica. Finalmente no está preparado para, ¿no? Entonces, a la hora de definir, ya sea una compra o si un cliente les pide, oye, yo quiero una pantalla de LEDs. Ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero poner una pantalla de LEDs o quiero comprar una pantalla de LEDs. Bueno, las preguntas que uno se tiene que hacer son muchas. Porque no es que quiero comprarme un iPad, que es un producto. O sea, estos normalmente se fabrican a medida de la resolución del cliente. Hay cosas estandarizadas, sí. Hay muchos estándares también. Entonces, finalmente, si yo quiero una pantalla de 2 metros, .85 milímetros, pues a lo mejor no lo puedo hacer porque el píxel no es divisible por esa cantidad, ¿no? Entonces tengo que ver qué se puede y qué no se puede hacer. Pero entonces, interior o exterior. Sobre esto voy a hablar muy rápido porque ya estamos cortos de tiempo, pero finalmente, ¿cuáles son las características especiales de una pantalla que puede tener? Cuando nosotros compramos una pantalla de LEDs, o tenemos una pantalla de LEDs, hay varios factores que pueden aplicar para que la pantalla se vea bien o no se vea bien. Lo que nos importa es que se vea bien. Si tiene una electrónica de 500, de 1000 o de 2000, o si es LED marca X o marca Y, lo que nos importa es que se vea bien. Entonces, ¿cuáles son los problemas comunes? O sea, el primer problema común, los 3 colores de LED que se existen en el mercado, rojo, verde y azul, que son los que se fabrican las pantallas de LED, tienen un desgaste en el tiempo con respecto a la luminosidad diferente. Entonces, ¿cómo ajusto esto? O sea, primero tenemos ese problema, es un problema mecánico, es un problema, perdón, físico, es un problema de desgaste del componente semiconductor que hace que con el tiempo, decaiga la intensidad. Entonces, pero decae en desparejo. Entonces, ¿qué pasa? Que puedo tener esto. Bueno, no. Aquí puedo tener esta opción. Entonces, con el tiempo me encuentro con puntos que son más brillantes que los otros, porque decayeron desparejo. El segundo problema común es que tengan tonos de color disparejo, además de intensidad, ¿no? O sea, tonos de color disparejo, que quiere decir que si yo veo el rojo, pues un LED lo veo rojo y el otro lo veo más naranjita. Y este rojo lo veo más rosita y este rojo lo veo más como más azulado, ¿no? Entonces tenemos este problema que está aquí, que no sé si se alcanza, tal vez se aprecie mejor en las pantallas. O sea, tenemos diferencias en los tonos de colores, ¿no? Y por último la suma de los dos. O sea, diferencias de tono y diferencias de intensidad. Entonces generamos esto que es, comercialmente hablando, una pantalla asquerosa. Que después hay gente esto cuesta 1 y esto cuesta 10, no quiero esta. Ok, hay mercado para todo el mundo, pero finalmente sepan que hay una forma de calibrar, que es un feature especial de las pantallas de LED, que lo que va a hacer es garantizarme la estandarización de color y de colorimetría y de intensidad de luz, ¿no?
¿Cómo se hace esto? Rápidamente, tengo un factor de corrección. Si se recuerdan, dijimos que a la pantalla de LED en píxel real le podemos aplicar un factor de corrección, a la pantalla virtual no. Entonces tengo un píxel de corrección donde yo tengo un porcentaje de... O sea, aquí no tengo ningún tipo de corrección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entra verde, corrección nada, sale verde. Si este LED verde es diferente al LED verde de al lado, pues va a pasar lo que vimos recién. ¿Qué pasa cuando hacemos un ajuste de corrección, una corrección de color? Entra verde, le aplico un coeficiente de corrector, esto se hace con una cámara, o sea, esto es un equipo bastante caro que mide cada píxel, cada color de cada píxel y me determina cuál es el punto medio para que toda la pantalla pueda reproducir el mismo arco de color. Entonces, me aplica un factor de corrección y mi píxel final, en vez de ser solo el verde encendido, sale el verde, pero también se enciende un poquito el azul y se enciende un poquito el rojo. Eso que hace que mi ojo lo perciba como un color uniforme con respecto, porque este color que yo obtengo al final, estas coordenadas de color, la voy a repetir en el de al lado, en el de al lado, en el de al lado, en el de al lado y así. Entonces yo voy a tener toda la pantalla visualmente pareja. Y este es un factor de corrección de 1×3. Existe también el factor de corrección ya cuando hablamos de una pantalla full color de 3×3. Entonces tenemos 3 colores, rojo, verde y azul. Se le aplica un factor de corrección a cada uno de los colores con los otros dos y tenemos un factor 3×3. Esto que hace que garantice 100% la uniformidad de color y de colorimetría de la pantalla. Otra característica especial es la redundancia de señal. ¿Qué pasa en un procesamiento normal, tradicional? O sea, eso sí les puedo decir 90%. Tenemos un procesador de imagen, este procesador le manda a la tarjeta, le manda con un cable a los módulos y dentro de cada uno de estos módulos tenemos una tarjeta receptora, que es lo que decíamos que forma parte del módulo. Y esta receptora recibe y pasa la de al lado, recibe y pasa la de al lado, recibe y pasa la de al lado y funciona como una serie. Ajá, pero ¿qué pasa si este módulo de aquí se me apaga? ¿Qué pasa si se apaga, si se va, se daña? Lo que pasa en la pantalla es esto. ¿Por qué? Porque pues, la señal entra por aquí, camina hacia la viborita, sube, va por acá. Aquí este no funciona, está apagado, no tiene energía, cualquier cosa. Y como este no le pasa la señal de arriba, adiós, se nos fue la pantalla. Entonces esto es un tipo de cosas que probablemente la puedan ver en la calle. Cuando ustedes vean que esto pasa en una pantalla es precisamente porque tienen un procesamiento que no tiene redundancia. ¿Qué pasa cuando tienes un procesamiento con redundancia? La señal va por un camino y regresa por el otro. Entonces se encuentran, siempre van encontradas. Una gira a la derecha y la otra gira a la izquierda. Cuando el camino de la derecha se interrumpe, pues el de la izquierda llega hasta el último módulo que se dañó. O sea, entonces es el mismo ejemplo. Se me daña el mismo módulo aquí y aquí. Pero aquí la señal que entra por este lado sube y llega hasta aquí. Y la señal que entra por arriba baja y llega hasta aquí. Entonces genero que si bien existe una falla y si bien hay que corregirla y si bien todo lo que quieran, pues finalmente es una falla menor que interfiere menos con, sobre todo en un evento o en situaciones críticas. Por ejemplo, en un evento que tengo 2 horas de show y se me va la pantalla y está así, o sea, no puedo hacer, ¿no? Es preferible que esté así que esté así, seguramente. Es preferible que no falle, pero entonces eso está bien. Ok. Entonces, y ya la última característica especial, sobre todo para aplicaciones de circuitos grandes. Bueno, como Colo pues hemos hecho alguno que otro circuito, entonces finalmente sabemos que cuando hay un circuito grande de muchas pantallas es muy importante tener un sistema de diagnóstico que te avise cuando algo falla. Si pasa lo que pasamos, dijimos, se nos fue este mismo módulo. Ok, ¿qué pasa? Ah, pues tengo que esperar a que alguien, el changuito que pasa en la bici, me diga, ay, sí, la pantalla tal no funciona. No, pues eso ya es la prehistoria. O sea, estamos en la época tecnológica, tenemos que tener la manera de saber qué está pasando con esa pantalla. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de diagnóstico te permite, falló esto, ok, ¿qué pasa? El procesador manda un email a un usuario. El usuario manda a reparar la pantalla. Se acabó. Muy rudimentario, pero funcional. Por lo menos el gráfico. O sea, en este sentido funciona muy bien. ¿Qué pasa? Tengo un monitoreo de mis pantallas. Si yo tengo una pantalla instalada aquí en la esquina o en la esquina de mi oficina, es muy probable que yo pase todos los días por ahí y la vea. Y si tengo un problema, llego, grito a alguien y alguien corre y la resuelve. Pero ¿qué pasa cuando esta pantalla está
una en Tijuana, una en Querétaro, una en Monterrey, 3 en Chiapas y 2 en Cancún. O tengo mucho dinero y viajo todos los días, o necesito saber qué está pasando con las pantallas, ¿no? Entonces este es un ejemplo de una característica especial que también es bueno que sepan que está disponible, existe en el mercado y realmente no es tan común, pero son cosas que que les pueden ayudar a ustedes como integradores, como generadores de contenido, como como trabajadores con la electrónica como tal, que les va a generar un valor agregado, saber que tiene estas características, ¿no? Ay, perdón. Bueno, ¿para qué? Finalmente, ya para cerrar, ¿para qué ejemplos de aplicación? Tradicionalmente, las pantallas nacen para publicidad exterior, nacen para estar expuestas al sol y para que se vean y de alguna manera como reemplazo o complemento del medio estático tradicional que tenían las vallas. Pero ¿qué pasa? Cada vez más la tecnología evoluciona, cambian las cosas y finalmente se está metiendo en interior, también están usando los centros comerciales, se están poniendo en aeropuertos, se están poniendo en todos lados, finalmente. Retail, publicidad exterior, información de camino, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, algunos ejemplos. Paseo Interlomas, esto es una pantalla que hizo Colo. Paseo Interlomas es una pantalla circular, 360 grados, tiene 1920 píxeles. A ver, tiene 1920 píxeles y es una pantalla de 10 milímetros. ¿Cuánto mide la pantalla? Correcto. Claro, es un círculo, ¿no? Entonces sí tiene 19.20, pero estirada. Pero cuando a la hora que lo cierro, tiene un diámetro de 6 metros de diámetro de la pantalla. Pero es un ejemplo de 10 milímetros. Y esto no está exterior, está dentro de un centro comercial. Finalmente, pues, ahí está, ¿no? Vancomer. Esta pantalla es la pantalla del centro comercial Perisur. Bueno, es de Vancomer, que está en el centro comercial Perisur. Es la primera sucursal digital de Vancomer. Es una pantalla de 27 metros de base por 3 metros de altura. La resolución de esta pantalla es 4900 píxeles y tiene un pitch de 6 milímetros. Ah, ¿verdad? No tan fácil. No, tiene 27 metros de base y 3 metros de altura. Pero finalmente, este es un ejemplo de cómo podemos hacer que el LED no aplica, ya hoy por hoy aplica para nuestra vida diaria, no aplica únicamente para publicidad exterior. Aquí está montada dentro del centro comercial y le explica a la gente de los cajeros cómo usar el cajero. Publicidad móvil. Aquí afuera hay unos camiones que, pues, como no los hicimos nosotros, no puedo hablar bien de ellos, pero pero nada, pero ahí está, lo vieron, o sea, lo vieron en la calle, están caminando aquí afuera. Bueno, esto es un ejemplo de una pantalla de 10 milímetros que se hizo esta es de Monterrey, esto fue en Monterrey, 10 milímetros. Y la foto fue tomada a 6, 7 metros. Entonces, como ven, bueno, es una foto de un video, pero finalmente la resolución es buena. Y tengo 388 píxeles de base por 284 píxeles de alto en 10 milímetros. Esta pantalla es DIP, o sea, quiere decir que es de los LEDs tradicionales. Esta pantalla y esta pantalla son LED SMD. Entonces, este es un SMD de 10 milímetros y este es un SMD de 6 milímetros. Y este es un DIP de 10 milímetros y se me fue la corriente. ¿Qué pasó? Ah, pero es la pantalla, sí lo tienen ahí. Ok, a ver. Ahorita vuelvo. Hay algún cablecillo ahí que está. Yo creo que no me voy a mover tanto. Ok. Eventos, ejemplos de aplicaciones en eventos. O sea, ejemplos de pantallas que se están poniendo en eventos. O sea, esto fue un evento de Ferrari, que se hizo, eso ya tiene un rato, ¿no? Pero pues finalmente conciertos, reuniones. Ya las pantallas LED ya están inclusive en casamientos, cumpleaños de 15. O sea, la gente pues las usa para poner videos y ver cosas y como un elemento más como esta pantalla se está transformando en algo común, ¿no? Aplicaciones deportivas. ¿Qué pasa con el deporte? Pues el deporte, la FIFA internacionalmente, para participar en cualquier evento deportivo de FIFA, el estadio necesita tener pantallas de LED. O sea, eso es ley.
Si no quieres participar en la FIFA, no pasa nada. Pero si quieres entrar a cualquier evento de FIFA, tienes que tener pantalla LED. Por lo menos la del estadio, para que la gente vea lo que está pasando. Esto fue en el estadio de Veracruz. Esto es de Veracruz, esto se instaló hace un par de años. Y finalmente, hoy día se puede ver. Y ahora que el Veracruz está de nuevo en primera, pues de vez en cuando sale en la pantalla ahí. En Veracruz, no solo se instaló la pantalla de LED de arriba, sino que se instaló también el borde de campo, que también es otra aplicación que debe estar, la han visto en la televisión, que son la valla de la lateral perimetral, también es LED. Entonces, siempre es lo mismo, solo cambia el tipo de aplicación. Por ejemplo, esto es una pantalla fija y esta está pensada para sacarla y ponerla todos los partidos, ¿no? Entonces la sacan y en cada partido la vuelven a poner. Esto fue otro borde de campo. Esto fue en Honduras, en el Estadio Nacional de Honduras. También, bueno, aquí se ve una parte, pero era del mismo largo, de los 102 metros del largo de la cancha. Entonces, pues tengo los LEDs, pero tengo también el procesador y tengo quien me manda el video y está conectado todo a un sistema de deporte que me manda la publicidad y la administra. Y es un sistema de digital signage. O sea, es un sistema de digital signage aplicado al deporte, con una vertical específica que es deporte, ¿no? Bueno, ya les prometo dejarlos ir a comer. El resumen. Todo lo que vimos, sé que es mucha información, pero aquí entra la combinación de todo lo que vimos y las posibilidades son prácticamente miles. Yo puedo tener pantallas monocolor, pantallas tricolor o pantallas full color. Cada una de ellas puede tener formas diferentes, puede ser mesh, cluster, magnética, tradicional, puede ser de piso, hay pisos que ya están hechos para eso, puede ser magnética, film, slim, ultra slim, de aluminio, o sea, hay miles de formas de hacerla. Los pitch van desde, le decías, de 1.9, 1.5 hasta 300, 400, 500, 1 metro, lo que quieran. Todo se fabrica bajo medida de todas maneras. O sea, ya teniendo el clúster, yo el clúster lo puedo separar tanto cuanto como quiera, ¿no? Y la aplicación, publicidad, deporte, eventos, señalización, no profit, corporativo, ustedes nombren lo que quieran. ¿Qué pasa? O sea, ahora yo les voy a hacer una pregunta. A lo mejor a alguno de ustedes les ha tocado, ¿no? A mí me toca diario, porque como a eso me dedico, o sea, me toca diario. Ustedes vean toda esta información. Y obviamente calculen las capacidades que esta para acá, con esto y acá, ¿no? Y así, este con este con este con... Las posibilidades. Habría que sacar cálculos ahí, pero son varias, ¿no? Teléfono. Quiero una pantalla de LEDs. ¿De qué? Ah, no sé, una pantalla de LED. Ah, caray. ¿Y entonces? ¿Para qué? ¿Para qué la vas a usar? ¿De qué pitch? ¿Va a ser interior, exterior? ¿Es para eventos? ¿De cuánto la quieres? O sea, no. Una pantalla de LED, o sea, es una pantalla de LED. Sí, claro. Una pantalla de LED barata. Bueno, sí, entonces barata, te doy un monocolor de 300 milímetros y en 1 metro pones 2 píxeles y se acabó. O sea, barata, bien barata. Entonces finalmente, este cuadro, y a este también, bueno, de hecho alguien mencionó por ahí, me faltó agregarle interior o exterior, porque también es una variable de edad, ¿no? O sea, obviamente las pantallas de exterior se pueden usar para interior, pero las pantallas de interior no se pueden usar para exterior, porque obviamente se dañan, ¿no? Pero entonces, la famosa pantalla de la pregunta de quiero una pantalla de LED. Bueno, ok, pero ¿para qué la quieres? ¿Dónde la vas a usar? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué no? Entonces, teniendo en cuenta todas estas variables, es importante que ya sea ustedes que se dediquen a eso, que sean de TI, que sean o que a lo mejor están en el ambiente, o a lo mejor son diseñadores, y llega un cliente y dice, quiero una pantalla de LED. Bueno, aquí tienen por dónde empezar, porque finalmente de esto va a depender. ¿Y por qué pongo la aplicación como algo separado? Porque yo puedo decir, bueno, yo quiero una pantalla de LED. Yo me puedo comprar una pantalla de estas, pero la puedo usar donde quiera, ¿no? La quiero poner en el baño, la quiero poner en la cocina. Sí, claro. Pero pensemos que hay situaciones o hay cosas que afectan directamente al material de construcción o la forma de construcción de la pantalla. Por ejemplo, dije eventos. Si es una pantalla para eventos, si a mí alguien me dice, es una pantalla para eventos, a priori, lo primero que digo es,
el material de la construcción del gabinete tiene que ser de aluminio, tiene que ser ligera, tiene que ser fácil de transportar, tiene que ser fácil de mover, tiene que ser fácil de montar y muy, muy, muy robusta. Porque en un evento no puede fallar. Tú me dices, la quiero para non-profit, la quiero para poner, no sé, en mi corporativo, en la entrada de mi corporativo, poner mi logo que dé vueltas. Qué bonito, pero pues ni te voy a dar aluminio porque va a costar más caro, ni te voy a poner un sistema que te detecte las fallas y te alerte porque entras todos los días por ahí y lo ves, ¿no? Me dices, la quiero para publicidad. Ok, ¿cuántas pantallas van a hacer? Ah, no, pues es que voy a montar 30 pantallas. Ah, caray. Bueno, no, entonces, la pantalla puede que no sea de aluminio, pero sí necesitas tener la feature especial de tener el diagnóstico para saber qué está pasando con tus pantallas cuando estén regadas por el mundo, ¿no? Entonces, de ahí nace la aplicación. ¿Por qué este cuadro importante de aplicación, ¿no? O sea, por ejemplo, señalización. Ah, no, la quiero para la carretera. Bueno, pues no te voy a dar un full color, que sé que va a salir más caro, que finalmente, pues, si tú te sirve que sea monocolor, que sea amarilla, con que sea ámbar, es suficiente, ¿no? O que sea la flecha verde y la cruz roja para que te deje pasar o no en la caseta de peaje. Entonces, ¿para qué te hago pagar más de más, ¿no? Entonces, finalmente este es un poco el resumen de todo. Y me gustaría compartir 2 o 3 fotos con ustedes de proyectos que también igual les ayuda a entender versatilidad. Si quieres, dame. Mira, esto es... Ah, bueno, ahorita que llegue. Vancomer, proyecto que habíamos mencionado. La pantalla tiene 27 metros de largo, tiene la particularidad que además de eso es curva. O sea, no es únicamente plana, o sea, la curvatura, o sea, aquí si lo vemos, esta parte es recta y al final hace una curva, ¿no? De pitch, 6 milímetros, ¿o de qué? De profundidad son 12 milímetros, de 12 centímetros, perdón, así, ¿no? 6 milímetros, mismo, aplicación Vancomer con otro contenido, ¿no? La particularidad de esta pantalla, por ejemplo, es que los ATMs están empotrados. O sea, la pantalla fue construida completamente a medida para dejarle los huecos para que se monten los ATMs. Entonces, el montaje de esta pantalla no fue ni sencillo, ni la fabricación fue sencilla, porque al tener ATMs en el medio, se tuvo que hacer tarjetas de LEDs de diferentes tamaños para que encajaran en los medios, o sea, entre los cajeros. Pues los módulos de las tarjetas de LED tuvieron que ser hechas a medida para que entraran, porque si no, si yo tengo un módulo de 1 metro, pero necesito que sean 80 centímetros, pues no entro, ¿no? Sí. Tienes un canvas larguísimo de 4900 píxeles y tienes los huecos negros que son donde están los... O sea, pero eso, ojo, eso no lo hago yo, eso lo hace el que programa y el que diseña. Yo solo le doy al diseñador, le doy la resolución total de la pantalla. Ya él, como sabe que un píxel tiene 6 milímetros, él finalmente calcula la distancia que hay entre este cajero y este cajero en píxeles, no en milímetros, hace una transformación de píxeles a milímetros, y sabe que entre cajero y cajero, tengo 40 píxeles, ¿no? Entonces, entre los huecos negros, que son los cajeros, yo tengo 40 píxeles que tengo que llenar con contenido. Entonces, bueno, si alguien ha tenido la posibilidad de ver la pantalla de Vancomer, va a saber que pues no es que arriba muestre una imagen y abajo otra. Toda la pantalla es una única, ¿no? Simplemente pareciera como si tuviera el cajero arriba, entonces yo no veo la imagen, pero la imagen está, ¿no? Entonces, no fue fácil tampoco, pero eso es parte del diseño como tal del contenido, ¿no? A ver qué otro ejemplo les puedo dar. Mira, por ejemplo, bueno, esto es Vancomer, sí. No, esto no funciona. Esto es también Vancomer. Esto es una aplicación en un restaurante. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un modulito de... perdón. Este, si se fijan, son como barritas. No sé si se alcanzan a ver, son barritas verticales. Entonces este es tipo mesh, o sea, deja pasar el viento. ¿Qué otro, por ejemplo?
este. Este es un 7.2 milímetros de resolución que se hizo para otro proyecto. O sea, y ustedes lo ven y el pixel, tal vez alcanzan a ver un efecto que se llama moiré, pero que es como unas líneas así que se hacen, pero el pixel en sí es muy difícil de detectar a esa distancia que se está tomando la foto, ¿no? ¿Qué más? Uno más que esté bonito. Bueno, Paseo Interlomas, que ya lo vimos. Por ejemplo este. Arcos Bosque. Arcos Bosques, también tenemos unos tótems aquí, digitales, con pantalla de LEDs 10 milímetros de resolución. Y son 4. Entonces los 4, cuando mandan el contenido, pues se sincroniza. Entonces tengo, no sé, imaginemos una pelota que entra por este lado, rebota, 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 sale en esta pantalla, sigue rebotando, y en el otro lado, enfrente de estas dos, hay otras dos que hacen lo mismo, continúan el recorrido de la trayectoria de la pelota. Y bueno, yo creo que este es Buenavista, por ejemplo, que no sé por qué no lo carga, pero Ferrari, Veracruz, es el camioncito también este, el camioncito con otra imagen, 10 milímetros, sí, adelante. La pantalla que está en el estadio es un 13 milímetros virtual. Ahí les va. ¿Cuántos son real? 26. Porque tengo el centro de los píxeles está definido hasta 26 milímetros, pero creo un píxel virtual. Claro, a la distancia que lo veo. ¿Por qué, por ejemplo, un píxel virtual en esa pantalla? Porque finalmente, primero porque era una pantalla que ya estaba producida, entonces ya fue más fácil cerrar el negocio de esa manera. Y segundo fue porque la distancia a la cual la iba a ver la persona que estuviera más cerca iba a estar a 30, 40 metros. Entonces poner un 10 milímetros no tenía ningún sentido, solo encarecía el costo para nada, porque realmente gráficamente, visualmente no se iba a percibir. ¿Este cuál es? No lo veo. Bueno, este es el montaje, por ejemplo, aquí tengo el montaje de... Esto fue durante el montaje de la pantalla de Interlomas, que se ve que es circular completamente, ¿no? Entonces aquí tenemos la estructura posterior y los módulos que dan la vuelta. Bueno, ya puedes, me regresas a mi presentación, por favor. Ok. Pues dicho esto, me gustaría escuchar si tiene alguna pregunta. Bueno, quien sea. Primero tú y luego tú. ¿A los box? ¿A los qué? Perdón, ya no sé. ¿Qué entiendes por boxeo? A ver. Porque igual Ujú. Ok, sí, ya te sigo. Bueno, ajá, exactamente a eso me refería. Ok, sí, ya te sigo. Mira, no la conozco, sinceramente no funciona. Sé a lo que te refieres, no lo tengo identificado con ese nombre, pero bueno, sí sé a lo que te refieres. Finalmente, en este caso, con la parte de LED, lo único que te puedo decir que es lo que podría darte como a lo mejor como un plus, que realmente no sé ni siquiera si sea tanto, pero finalmente el LED puede ser el origen de ese punto de luz. Pudiera ser, sí, no lo sé si sea así. Por ejemplo, pongo un ejemplo diferente. Estos proyectores tienen una lámpara que, bueno, este no es LED, ¿verdad? No. Esto ni siquiera es LP, este no es LP, este va a ser tradicional, una lámpara incandescente blanca con no sé cuántos 1000 watts de potencia, y lo que hace es a través de un cubo de LCDs, deja pasar los colores para que al final yo vea el azul, lo vea de esta manera, ¿no? Mezclo dentro del proyector.
Hoy día, o sea, esta es una lámpara tradicional, una lámpara halógena como las que están en las iluminaciones públicas, las fuertes, ¿no? De 500, 1000 watts. Hoy día, muchos proyectores nuevos ya tienen LED como fuente de iluminación, ¿no? Como fuente de luz. Entonces, pues, los proyectores de hoy día pues no traen LED de este tipo, ni siquiera DLP, traen... Bueno, el DLP finalmente es cómo procesan la luz, pero la luz se emite desde una pantalla de un LED, como los MSCOV que vimos, que son muchos LED concentrados en uno, ¿no? Entonces, finalmente, no te sé responder la diferencia porque no conozco la otra tecnología cómo funciona, pero sí te sé decir que pudiera ser que el origen de la luz, del punto de luz, sea un LED, como en el caso de los proyectores, por ejemplo. Por allá atrás tenías otra pregunta. Mira, el amperaje, esa es una buena pregunta. Técnicamente, pues hay diferentes tipos de LEDs y cada uno de ellos tiene su corriente máxima de ruptura y su corriente mínima para que se excite, ¿no? O sea, para excitar el material. Normalmente varía entre los 3.2 a los 5.4, 5.6 volts. O sea, que eso es corriente directa. O sea, esa es la corriente máxima que yo le voy a poner positivo o negativo, le enchufo con la corriente y a que reviente. Pero las pantallas de LED no funcionan de esa manera, como decía recién, funcionan con pulsos. Entonces esos pulsos son modulados tanto en duración, en el tiempo, como en intensidad de corriente que le mando. Entonces puede ser que en algunos casos yo hago un pulso muy pequeño, pero con una intensidad muy alta, ¿no? Entonces a lo mejor yo así hago que el LED como material como tal no alcance su punto de corriente de ruptura. Si la corriente de ruptura donde se quema el LED es 5.8, a lo mejor lo mando a 5.6, pero por una fracción de milésima de segundo. Entonces sube, baja, sube, baja. Entonces no lo voy a dañar. Pero varían entre 3.2. Hay algunos que funcionan, los LEDs más nuevos, o sea, los más chiquititos, los que permiten hacer pantallas de 1.5 milímetros, tienen una corriente de ruptura más baja, porque el procesador, porque todo el entorno, o sea, vimos el chip, el granito de arena, donde está encapsulado, pues eso inevitablemente genera calor. Toda energía liberada en forma de luz va a manejar calor. Entonces yo necesito tener manera de disipar ese calor. Mientras más cerrado es el píxel, menos puntos de disipaciones tengo. Entonces eso genera que también el consumo de corriente sea menor, o el consumo máximo que pueda soportar ese LED sea menor por lo mismo, ¿no? Entonces va a depender un poco de todos esos factores, pero bueno, muy buena pregunta. ¿Alguien más? Dime. ¿Pantallas especiales a qué te refieres? Mira, normalmente todos los fabricantes tienen sus estándares, que algunos son, por ejemplo, todas las pantallas de LEDs que hay en el mundo, el 70%, el 80% actual se produce en China, sino hasta más. Entonces, la producción asiática está fuertísima. El estándar varía de fábrica en fábrica o de productor en productor, o hay gente que, por ejemplo, ya son compañías que alguna vez manufacturaban en Europa y ahora ya están manufacturando en China con sus propios diseños, ¿no? Entonces, quien te va a definir eso son realmente el productor, que en este caso, por ejemplo, ayer yo daba el ejemplo de que Colo está al final de la línea como un productor de pantallas de LED, porque nosotros diseñamos nuestras pantallas y las mandamos a producir en China, ¿no? Pero yo las diseño y digo, bueno, yo la quiero así, y ellos la hacen como yo la pido, ¿no? Entonces son mi maquila, por así decirlo. Pero entonces la definición te diría que es prácticamente abierto a gusto del cliente. Si tú dices, yo quiero una pantalla de 3.89, a lo mejor te tengan que decir, no, ¿sabes qué? 0.89 no es múltiplo de tu pitch, entonces vas a tener que ser 3.84. Y le sumas o de 3.89 te vas a 3.95, por ejemplo. Pero no hay un problema con eso, o sea, no es que si tú das con alguien que realmente produzca, te la hace del tamaño que quieras. Si das con alguien que revende pantallas, pues obviamente te va a revender lo que tiene, ¿no? Si tiene módulos de 1,20 m por 1,20 m, te va a decir, pues son de 1,20 m por 1,20 m. Pero pues si el productor tiene la capacidad de producir como quiera. Ahí atrás, espérame, tenía otra preguntita allá atrás. Ah,
Sí, 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 maquinamos esas pantallas. Ok, ok, pero a ver. Ahí va, ahí va. Ahí es justo un punto que les iba a tocar. Ya vieron que es una pantalla de LED. Ya vieron que es un LED físicamente. Hubo una maniobra marketing, mercadológica, de designar las famosas LED TV. El LED TV no es ni más ni menos que una pantalla de LCD. O sea, esto es un LCD normal. O sea, este de hecho ni siquiera es LED. Este es un LCD. ¿Qué pasa con estas pantallas? Yo tengo un panel de LCD, un TFT, un Active Display, que va a alinear el cristal líquido, va a alinearlo de tal manera que deje pasar ciertas luces, ¿no? Entonces yo atrás de esto tengo una iluminación que genera una luz blanca, y lo que hace el panel, el vidrio, es dejar pasar los colores o no, o mezclarlo, ¿no? Dejo pasar tantito rojo, tantito verde, tantito azul y genero un color, ¿no? Que es lo que voy a ver yo aquí. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿por qué esa pantalla es un LED TV y es muy diferente a una pantalla de LEDs, que son dos cosas diferentes? Las nuevas tecnologías LED TV lo que hacen es utilizar una retroiluminación de LED, igual que el caso que acabo de dar del proyector. Eso los permite hacerlas más delgadas, porque ya ven que la nueva tecnología ahora, o sea, las pantallas de LED comerciales, las de la casa, las que yo puedo comprar en el Costco para mi casa, pues cada vez son más delgaditas y más ligeritas. ¿Por qué? Porque le eliminé las lámparas que tenía antes atrás. Pues esos monitores tienen lámparas como estas, o sea, como los tubos de luz que están aquí arriba, que emiten una luz blanca, y esa luz blanca yo la proceso, la dejo pasar de cierta manera para mezclar el color. Entonces el LED TV tiene retroiluminación a LED, y siendo un LED que pueden ser los MSCOB o pueden ser los LEDs tradicionales SMD blancos, muchos, pues yo genero esa iluminación a LED, ¿no? Entonces esa retroiluminación a LED que me va a dejar pasar la luz o no, pues va a ser esa parte, ¿no? Entonces la diferencia es, primero, abismal en el concepto. O sea, cuando alguien diga quiero un LED de 32 pulgadas, eso no existe. O sea, un LED, ya vimos que si yo tengo 32 pulgadas, pues a menos que sea un 1.5 de pitch, pues en 32 pulgadas yo puedo tener a lo mejor 30 píxeles de algún pitch más normalito, un 16, un 10. Entonces, o ya he hecho ese paréntesis, volcando a tu pregunta, pues la vida útil de ese LED sigue siendo básicamente la misma que la vida útil de la pantalla de LED. Pero lo que va a variar es que, según el tipo de LED, tu vida útil se va a desgastar más o menos. Normalmente los LEDs van entre las 80 y las 100.000 horas de uso, antes de que el material se desgaste a un punto tal de que ya no encienda, ¿no? O sea, el material, el chip adentro, el granito de arena, cada vez que le pasa la corriente y va emitiendo la luz, se va desgastando, se va haciendo cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, hasta que llega un punto que ya no existe, ¿no? Entonces, en ese punto pasan 100.000 horas. Durante esas 100.000 horas hay una ligera caída en la potencia, pero realmente no es proporcional al tiempo. O sea, es más bien una caída abrupta. O sea, yo de la hora 1 a la hora 80.000, el periodo de depreciación del LED, pues a lo mejor es del 1%, del 1.3%, entre la hora 1 y la hora 80.000. Entre la hora 80.000 y la hora 100.000 empieza la caída, ¿no? Y llega un momento que simplemente no prende, basta, se acabó. O sea, no hay un desgaste. No es como una luz que yo puedo ver, que las luces viejas, que se empiezan a bajar o se empiezan a poner amarillas, primero son blancas, después son amarillas y después se queman, ¿no? Pues aquí el color siempre es el mismo. Lo único que varía un poco es la intensidad, pero muy, muy leve. Y al final de su vida útil, poco. Corte abrupto. Se acabó. Entonces, el hecho de que esté prendida o no esté prendida y que la vida útil de tu producto se acorte, no tiene que ver con el LED, tiene que ver con todo lo que está alrededor. Una pantalla de LED, hago un paréntesis de digital signage rápido, una pantalla de LED, un LED TV, mejor dicho,
que yo lo compro en el Costco y lo quiero poner en un aeropuerto que trabaje 24/7, pues no está hecho para eso. O sea, está hecho para que lo veas en tu casa, 3, 4, 5, 6 horas. Y eso, y la vida útil del LED no se ve afectada, lo que se ve afectado es el resto de los materiales. O sea, el TFT, el matriz activo, no está hecho para soportar el calor de estar prendido 24 horas. Los sistemas de ventilación no son los mismos para estar prendido 2-3 horas que para estar prendido 24 horas. Entonces, lo que vas a acabar haciendo es que la disipación de calor, y es ahí donde afecta directamente al LED, o sea, la disipación del calor que el mismo equipo no puede generar porque está super slim, porque está así chiquitito, porque si tú ves las pantallas de LED, las LED TV, mejor dicho, que están, por ejemplo, en Samsung o en LG aquí abajo, pues cada vez son más delgaditas, pero nunca llegan a ser el tamaño de una de comercial. Las comerciales son así y las de uso profesional son el doble. ¿Por qué? Pues tengo que disipar ese calor de algún lado. Si no lo disipo, acabo haciendo de que hago trabajar a mi LED a una temperatura que no es la temperatura que debería de funcionar, y obviamente la vida útil ahí sí, para abajo. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no?, entre, en el caso del LED TV y el LED. Un LED, pantalla LED, con la que estamos hablando, pues finalmente la ventilación y la disipación del calor está calculada para trabajar, por ejemplo, en exteriores a altas temperaturas, ¿no? Entonces, una pantalla de LED la puedo trabajar en el mar a 50 grados y funciona, y no le disminuyo la vida útil. Pongo una pantalla de estas en el mar a trabajar a 50 grados y se derrite, o sea, literalmente. Entonces, es ahí la gran diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, siempre. Tanto, o sea, es bidireccional, o sea, tanto para que te den un reporte como para que tú puedas mandarle el contenido que vas a querer mandarle. Si yo quiero cambiar el contenido todos los días, pues de alguna manera se lo tengo que hacer llegar, que no sea con un changuito que se suba a la escalera y que le ponga una memoria USB. Internet. Hoy por hoy lo más barato es tener un Prodigy o un Axtel o lo que sea, sin dar marca, para que no se enojen los de World Trade Center. Pero, o sea, una conexión ADSL normalita de que puedes contratar para tu casa. Por ejemplo, caso curioso, hace 8 años yo estuve involucrado directamente en el proyecto de Organización Editorial Mexicana de 200 pantallas de LEDs en toda la República, que son las pantallas de ETV, que hoy ya pobrecitas ya vienen de salida, pero finalmente, pues hace 8 años no existía el Digital Signage en México como concepto, no había. Entonces tuvimos que crear cosas, tuvimos que inventar software, inventar manera de comunicarnos, y esas pantallas se comunicaron por satélite, porque al tiempo poner una conexión DSL en la caseta de Chamapa a la venta, pues costaba una fortuna, porque Telmex te decía, ¿quieres ahí? Ok, son 18.500 millones de dólares para que pase la fibra óptica desde mi casa hasta allá, ¿no? Entonces decías, no, pues pongo satélite, y el satélite, como la organización tiene su propio satélite, porque pues distribuyen a todas sus editoriales, pues ocupamos un poquito de ancho de banda de eso. Pero hoy en día, eso fue hace 8 años, estoy hablando, hoy en día, pues prácticamente, ¿qué te cuesta? 550 pesos tener una conexión de internet, que finalmente lo que vas a hacer son datos. O sea, para Prodigy y para Axtel, o sea, les importa un comino que es lo que tú mandes. Si tú le estás mandando señal de diagnóstico, le estás mandando un video o le estás mandando un streaming, para ellos son megas unos y ceros que van y vienen, nada más. Hay otras opciones, puedes poner, por ejemplo, un GPRS. Un GPRS es un sistema que funciona con la red de telefonía, que te permite enviar como mensajitos de texto mensajes muy cortos y no mucha información. Eso fue el paso siguiente al satélite, o anterior al satélite, mejor dicho, que cuando tú tenías el GPRS, y bueno, pues, si el dispositivo fallaba, te mandaba una alerta, pero en el texto te decía, estoy fallando, y se acabó. Pues, con internet tú puedes inclusive hasta tratar de resolver esa falla, porque como es un camino bidireccional, puedes tratar de resolverlo, ¿no? ¿Tú tienes una pregunta? No, sí es posible. Sí existen tecnologías. Hoy por hoy hay, hay una compañía, que no recuerdo el nombre, sinceramente, que desarrolla una tecnología que permite evitar el efecto Moré. Y como todo, ya hay otras 3 o 4 que la copiaron, ¿no? Entonces ya existe una tecnología anti-Moré
que realmente hoy, al día de hoy, pues sigue siendo muy caro y solo vale la pena cuando van a ser pantallas muy pequeñas de píxel y a lo mejor donde, porque el moiré, bueno, para los que no lo saben, el moiré es un efecto que generan las cámaras, tanto de televisión como fotográficas, en donde por las ondas de luz y como la cámara tiene una velocidad mucho más rápida que el ojo humano y percibe más información, en la pantalla se alcanzan a ver unas líneas, normalmente son como diagonales, como que van de un punto a otro, pero en forma curva, ¿no? Entonces, ese es el efecto moiré. Se percibe únicamente en las cámaras fotográficas o de video. Cuando son pantallas que están específicamente hechas para ir a una televisora o para ir a un programa de televisión que lo va a tomar con la cámara, pues sí es, pues a lo mejor bueno pensar en tener un efecto, un quita moiré, ¿no? O sea, un efecto. Pero finalmente el costo hoy es muy elevado para lo que realmente, para la aplicación que se le va a dar. Existir, existe, sí hay manera de quitarlo. Y pues, un procesamiento electrónico, un poco como el píxel virtual, hacen que los LEDs prendan con un pulso diferente y esa velocidad es más alta todavía que la que puede tomar la cámara y entonces ya no se ve. No, de nada, pues alguna otra pregunta. Pues veo que les interesó el tema, entonces ya no quiero retrasarlos más para que se vayan a comer. Pues les doy las gracias con LEDs y todo. Y ahí están mis teléfonos y mi contacto por si necesitan alguna duda, por también igual voy a estar aquí. El stand de Colo es el 57, ahí tenemos una pantalla de LEDs de 6 milímetros, que pues bueno, pueden verla que desde el stand se ve perfecta, ¿no? Entonces ahí hay un poquito de cosas de LEDs, hay algunas cosas de software de digital signage, monitores transparentes, entonces dense una vuelta y ahorita lo vemos, ¿no? Y cualquier cosa voy a estar por ahí o me llaman. Muchas gracias. Bueno, 3:30, perdón, 3:30 retomamos el programa aquí. Vamos a hablar de contenidos para Digital Signage y después vamos a seguir con monitores, ahora sí, de tipo LCD con la gente de LG. Entonces los invito a que participen. Muchas gracias.